María, buenas tardes, ¿cómo le va a usted, señorita? Buenas tardes. Vamos Buenas tardes, a, profe. vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Revisó las notas, María? Sí, profe, ya. Bien. El módulo 2 ya está cargado en el sistema, pero ahora es a partir del lunes de la otra semana. Aquí en el módulo 2 yo les he pedido una exposición que tiene que ver con las características y clasificación de la norma. Principalmente eso. ¿Cuáles son las características? Aun cuando ya la hemos mencionado en clase, ¿no? De una manera, pues, someramente allí, pero la hemos mencionado. De igual manera, las fuentes del derecho y explicar el proceso de formación de la ley que nosotros lo vimos la semana pasada, pero ustedes lo van a hacer de mayor detalle. O sea, ustedes van a ser detallistas con los laxos. Si ustedes recuerdan, cuando leíamos el artículo 202 y siguiente de la Constitución Nacional la semana pasada, el 202 de la Constitución. Entonces, sí, estos son tres pasos, perdón, son tres actividades en una, por decirlo de alguna manera. Clasificación y características de la norma, la fuente y explicar el proceso de formación de la ley. Allí, en esos 10 minutos de exposición, ustedes va a subir ese video a YouTube, María y ustedes, compañeras, y lo suben, el YouTube le va a dar una dirección y eso es lo que va a compartir con nosotros, ¿oye? Así como si usted hiciera un trabajo en Word, usted hace su carátula, se identifica y pone la dirección tal cual, no porque no, la plataforma no se lo va, no lo va a poder cargar, porque es muy pesado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sube el video a YouTube, ahí lo puede configurar público, privado, hay varias opciones. Entonces, pero cualquiera de esas opciones le da una dirección y esa dirección es la que usted va a compartir conmigo, de manera que yo le haga clic y lo pueda ver. O sea, una exposición allá en su casa. Se recomienda utilice láminas. Eh, sí, hay un programa en PowerPoint que ustedes pueden hacer una exposición allí con las láminas presentadas y en un cuadrito está la imagen donde usted hace la exposición. Seamos muy detallistas con los laxos. Eso es lo que voy a evaluar. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un laxo y un término? Claro, un término, pero no el término a ver, eh, como tal, sino del punto de vista del tiempo, un término y un laxo. ¿Qué creen ustedes que sea eso, muchachos? Vamos a hablar de esos conceptos hoy. ¿Qué creen ustedes? María, le escucho. Está aquí conectada, Marita. Cualquier cosa que usted diga es válida. Para eso estamos aquí. ¿Oye? Ah, Está bueno, bien. ya se ve. Ajá, te escucho, María. ¿Cuál será la diferencia Eh, entre un término y un laxo? pues el término es como la definición de algo, ¿no? Mm, Y Bueno, pero les dije que tomándolo desde el punto de vista del tiempo, no ah, como la definición de algo. Porque uno podría decir un término es algo que hace referencia a una categoría, por ejemplo, el frío, el calor, o definir un concepto, onomatopeya, por ejemplo. ¿Han escuchado esa palabra? Onomatopeya, bueno, eso es un término y se describe, pero desde el punto de vista del tiempo hay una diferencia entre el término y un laxo. Las normas. Cuando usted en estos 5 años, 4 años de carrera y en su carrera profesional, ya en el ejercicio de la profesión, se van a encontrar que desde el punto de vista procesal, que no es la materia de nosotros, pero es importante que lo sepan, van a encontrar laxos y términos. ¿Qué serán eso, la diferencia entre laxo y término, María? Bueno, un término tiene a ver, un laxo te faculta a ti a ejercer un derecho en cualquier momento de un periodo de tiempo. Por ejemplo, el laxo para usted realizar la actividad abre el lunes 16 de octubre, el lunes de la próxima semana, y cierra el domingo 22 de octubre. Usted puede presentar el trabajo en cualquiera de esos días, ¿verdad? Bueno, eso es un laxo. Usted tiene un laxo para hacerlo. Pero cuando uno hace referencia a un término, yo les diría a ustedes, en el caso del trabajo, yo les diría a ustedes, deberán presentar el trabajo el día 22 de octubre.
un solo día para hacerlo. Entonces, en materia procesal, muchachos, cuando ustedes estén en sus juicios, en sus demandas, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, que en materia civil, que usted tiene 30 días para contestar la demanda. Es decir, usted tiene 30 días en cualquier, perdón, 20 días de despacho, en cualquiera de esos 20 días, usted puede contestarla, puede llevar el día uno o la puede llevar el último día. En materia procesal hay días hábiles, día de despacho y días no hábiles, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre días hábiles y días de despacho? No, los días hábiles son todos aquellos días hábiles para trabajar. Normalmente es de lunes a viernes, salvo los días que la ley especial, muy bien, salvo que la ley especial lo decrete como un día feriado o que sea un fin de semana. Pero los días de despacho son aquellos donde el tribunal labora. Entonces, la norma siempre habla de días de despacho, no de días hábiles, porque puede ser que el miércoles sea un día hábil, ¿me entiendes? Pero no hay despacho. Entonces, ese día no lo cuentas dentro de ese lapso que estamos hablando, sino lo acumulas para otro momento, ¿se entiende? Quiero que me entiendan eso. ¿Ah? Bueno, exactamente, los días de despacho son los días que elabora el tribunal o la oficina administrativa, especialmente el órgano jurisdiccional del tribunal, mientras que los días hábiles son cualquier horario de oficina, de lunes a viernes, esos son los considerados días hábiles, salvo que haya un día feriado entre esa semana, por ejemplo, 1 de mayo. 1 de mayo, pues, o el 12 de octubre, pero resulta ser que el 12 de octubre los tribunales laboran. Entonces, ustedes cuando estén en el ejercicio de la profesión, son detalles que poco a poco pues, ustedes van a ir puliendo, ¿sí me entienden? Y hay algo que se llama término de la distancia. El término de la distancia, del punto de vista procesal, por ejemplo, si la señorita vive en Cordero, y la citan de aquí de San Cristóbal, le dicen, ve, usted deberá comparecer a contestar la demanda dentro de los 20 días siguientes de despacho al día que está siendo citada. Usted le entregaron la citación hoy. Bueno, fin. Comienza a partir del día de mañana. Pero el término de la distancia es el tiempo que le dan por la distancia que hay desde aquí hasta Cordero. Mientras más lejos, más tiempo te dan. Por ejemplo, de aquí a Caracas puede ser 4 o 5 días si tú vives en Caracas y resulta que te demandaron a ti. Entonces, ustedes en procesal civil pues van a ver eso, pero sí quisiera que ustedes desde ahorita pues sepan que hay detallitos importantes allí dentro del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, las ramas del derecho. ¿Cómo distinguimos nosotros las ramas del derecho, muchachos? Nosotros debemos distinguirlas desde dos puntos de vista, derecho público, muy bien, de derecho público y derecho privado. ¿Cuáles serían las de derecho público? ¿Cómo es el nombre suyo? ¿Cómo serían las de derecho público? Muy bien, perfecto. Descríbame, por ejemplo, el derecho internacional público, sin léelo. Muy bien. ¿Usted qué crees tú que sea el derecho internacional público? Ni idea. Bueno, si nosotros definimos el concepto del derecho y decimos que es el ordenamiento jurídico que regula nuestro comportamiento en nuestra sociedad, pues el derecho internacional público sería el ordenamiento jurídico que regula las relaciones internacionales. Pero hay una diferencia entre el derecho interno nacional y el derecho internacional, que el derecho internacional no tiene poder coercitivo sobre nosotros. Esa es una característica. Dos, debe ser ratificado derecho internacional público. Poder coercitivo. Poder coercitivo. ¿Por qué razón? Porque en algún momento el Estado venezolano puede decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con ese tratado internacional. Y la palabra para, digamos, para separarse de ese acuerdo internacional sería denunciar ese tratado internacional. Es el nombre que recibe cuando el Estado venezolano se separa de esos acuerdos internacionales. Por ejemplo, la OEA. ¿Han escuchado ustedes que desde el 2012 Venezuela desde el 2012 nació la intención de separarse de la Organización de Estados Americanos? Lo logró, o mejor dicho, fue concretada en el 2017 y 2019. Venezuela ya no forma parte de la Organización de Estados Americanos y por tanto todo ese ordenamiento jurídico que está allí ya no tiene vigencia para nosotros. En especial, por ejemplo, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o el Pacto de San José. Se ha criticado mucho desde el punto de vista de los derechos humanos
porque la Corte Interamericana, yo no sé si les he hablado a ustedes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo para las Américas que va a ser vigilante del comportamiento de los estados, de los gobiernos, desde Centroamérica, América del Norte, América del Sur, que cada gobierno garantice y vele por el respeto de los derechos humanos. Estadísticamente hablando, muchachos, en la Corte Internacional, en la Corte Interamericana, perdón, Venezuela ha sido procesada 33, 34 veces. Procesada 33, 34 veces ha sido llevada Venezuela a la Corte Interamericana de Justicia. Casos relevantes, el Caracazo. ¿Recuerdan ustedes el Caracazo? ¿Han leído ustedes sobre el Caracazo en el año 89? Una manifestación popular en Caracas donde más de 50 personas allí fallecieron y Venezuela fue condenada al pago de una indemnización. Entonces, fíjate lo que significa el derecho internacional público. Ah, bueno, usted me va a castigar, me va a perseguir, me va a sancionar en el caso de los derechos humanos, ¿cierto? Pero yo puedo renunciar, yo puedo decir, ¿sabe qué? No quiero continuar con este tratado. Y ocurre igual, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, que Venezuela observe que no está de acuerdo con las condiciones establecidas desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del comercio, pues simplemente renuncia a esa o denuncia más bien ese tratado y se separa, a diferencia del derecho interno. Ahora, ¿y cuáles serían las normas del derecho? Ajá, muy bien. El derecho internacional privado regula las relaciones entre los particulares. Por ejemplo, muy bien. Mientras que el derecho internacional público regula las relaciones entre los estados. En cambio, el derecho internacional, por ejemplo, miren, en el caso de la ciudadanía, en el caso de los pasaportes, allí rige las normas del derecho internacional privado. Bien. Ajá. Ahora, para hablar sobre sobre la interpretación de la norma, ¿qué creen ustedes que sea interpretar una norma, muchachos? Bueno, la interpretación de la norma es el razonamiento que se hace del contenido literal o de manera extensiva de la descripción, por decirlo de alguna manera, del contenido de la norma. Cuando usted agarra un artículo, de hecho, ustedes cuando agarran un dispositivo legal, ¿trajeron la Constitución? No, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Cuando ustedes abren, ahorita les voy a poner un ejemplo, pero en cualquier dispositivo legal, un código civil, la Constitución Nacional, el Código Penal, hay artículos que tienen un solo título. Hay otros que tienen el título y capítulos. Capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3. Entonces, hay que saber diferenciar cuál capítulo estamos leyendo y de qué título se trata. Entonces, la interpretación de la norma principalmente lo que busca es establecer el espíritu, propósito y razón del legislador. ¿Y quién es el legislador, María? El que hace las leyes. Muy bien, el legislador en este caso viene siendo la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo o el Consejo Municipal, que de alguna u otra forma allí va a plasmar las razones por las cuales se ha creado esa ley. Perfecto. Entonces, pero hay varios tipos de interpretación. La primera de ellas por la fuente. Por la fuente tiene que ver con la persona, el sujeto o el autor que realiza la interpretación. Y tenemos la primera, la interpretación doctrinal. ¿Qué significará la interpretación doctrinal? Usted, señorita, sin leer allá. ¿Qué será la interpretación doctrinal? Bueno, léalo, no importa, pues. Entonces, fíjate lo que va a hacer usted y me lo va a interpretar. Ajá. Bueno, como su nombre lo indica, ¿cómo es el nombre suyo? Wilmary, la interpretación doctrinal es el que realiza el conocedor del derecho, pero que es un jurisconsulto, un doctrinario en el tema. ¿Quién será un doctrinario? Es ma- pero, sí, explícame más sobre los juristas, sobre el doctrinario. ¿Quién podría ser considerado? No, no, el jurista uno puede verlo más bien, llevarlo como al juez, no, el jurista viene siendo el conocedor del derecho, pero en aplicación de la norma, pero el doctrinario lo que hace es interpretarla y desarrollar, escribir sobre eso. ¿Quiénes serían entonces? Por supuesto, la mayoría son, o casi todos son abogados que se dedican a interpretar la norma. Mira, los que escriben doctrinas, cuando uno habla de doctrina, son los que desarrollan los libros. Los textos en materia de derecho
Los que escriben sobre el derecho y sobre el desarrollo de la norma son los que son considerados doctrinarios. Por ejemplo, hay un código orgánico procesal penal comentado. ¿Qué significa eso? Cuando usted revisa el Código Orgánico Procesal Penal o el Código de Procedimiento Civil, tiene los artículos, pero cada artículo tiene una opinión sobre ese artículo. Entonces, ese criterio doctrinario es la opinión que ese jurista, que ese conocedor de derecho hace sobre esa norma, pero tiene una característica, no tiene carácter obligatorio, solamente referencial. Te ayuda, le ayuda a usted como estudiante de derecho, me ayuda a mí como abogado en ejercicio de la abogacía a conocer el contenido de la norma, porque puede ser que la norma tenga una laguna legal y me dificulte a mí la interpretación y qué trata de decir el legislador allí. ¿Sí me entiende? Por eso acude uno a los códigos comentados, a la doctrina, que han escrito muchísimo sobre muchísimos temas y sobre todas las ramas del derecho. Muy bien, claro, por supuesto que sí. Alan Bruber Caría es un constitucionalista, también en derecho administrativo, que comenta la Constitución Nacional, inclusive la hace acompañar de criterios jurisprudenciales. Entonces, ese sería el primer tipo de interpretación. La interpretación judicial estaría a cargo de quién? Usted, ¿cómo se llama? Sol. Sol, la interpretación judicial, ¿a quién estaría a cargo? Sí, esa no tiene mayor. Pero fíjate que primero hablamos de las fuentes, ¿no? ¿De quién la interpreta? La doctrina es el jurista, el conocedor del derecho, el estudioso del derecho que se encarga de desarrollar, de dar su opinión sobre cada artículo. La interpretación judicial, esta sí tiene carácter. El juez se apoya en eso. Ambos usan el razonamiento. Cuando usted me habla de análisis, creo que me quiere decir razonamiento, ¿cierto? Porque el intérprete de la norma razona sobre el contenido de esa norma. Ah, pero ¿qué quiso decir el legislador aquí? ¿Se entiende? Por ejemplo, el homicidio intencional. Ajá, pero ¿en qué momento hay un homicidio intencional? En materia penal hay homicidio intencional, homicidio concausal, homicidio preterintencional, homicidio calificado. Y cada uno de esos tiene situaciones diferentes. Homicidio culposo, por ejemplo. En un accidente de tránsito yo he tomado, ¡pum! Y arrollé a alguien y lo maté. Negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de las normas. Entonces, fíjate, cada una de esas situaciones, usted como operador de justicia, porque usted también forma parte del sistema de justicia como abogado, debe interpretar la norma y llevar ese hecho. Recuerde que los hechos ocurren, muchachos, mire, présteme atención a esto, y María, y quien está conectado, no sé si, yo creo que esos somos nosotros que estamos conectados y habla uno, dice. Bueno, mire, fíjate, los hechos ocurren en la calle, pero la norma no dice en la carrera 16, si va por la calle 2 debe aplicarse el artículo 3. No. Usted debe acoplar cada situación que es casuística al contenido de la norma por cada evento. Ningún caso es similar. Podrán ser parecidos, pero las circunstancias siempre son diferentes de tiempo, modo y lugar. Siempre, inclusive los actores que ocurren en un evento, bien sea por un divorcio, bien sea por una pensión de alimentos, siempre hay situaciones distintas. Lo que hay es subsumir esa situación que ocurre en la calle en el contenido de la norma y saber cuál va a ser la norma a aplicar en cada caso. Y eso es lo que hace el intérprete judicial o la interpretación judicial. Pero esta interpretación judicial sí tiene carácter coercitivo. ¿Por qué tiene carácter coercitivo? Les pregunto. Coercitivo. ¿Por qué creen ustedes que tendrá carácter coercitivo? No, está bien, es obligatorio, pero por qué creen ustedes que esa interpretación judicial será de carácter obligatorio, así como dice usted? Porque emana del juez. Si usted no cumple la decisión del juez, incurre en desacato. Tan simple como eso. El juez toma la decisión de ordenar para que usted haga algo o deje de hacer algo. Y es de obligatorio cumplimiento, pero para llegar a esa decisión
tuvo que haber un razonamiento de la norma y el juez haber subsumido, haber encuadrado esos hechos en el contenido normativo, pero esa sí es de carácter obligatorio. Y la interpretación auténtica es propiamente la que hace el legislador al momento de realizar la norma en algunos dispositivos legales. Él describe allí el espíritu, propósito y razón. Normalmente en las normas, en las leyes orgánicas, en las leyes ordinarias, en los decretos, se especifica las razones por las cuales se creó esa ley, considerando que en el municipio García de Evia hay una situación de dificultad del servicio eléctrico y de agua, se ordenan las siguientes o se dictan las siguientes resoluciones, por ejemplo. Esa situación es lo que hace justificar la existencia de la norma y por tanto la interpretación que se haga de ella. El alcance de la norma. Decíamos primero quién hace la norma. Ahora es el alcance en la interpretación de la norma. Ahí encontramos una interpretación declarativa, una modificativa y una extensiva y restrictiva. ¿Qué sería una interpretación declarativa, muchachos? María, le escucho. Para usted, ¿qué será una interpretación declarativa? Mira, la interpretación declarativa es el razonamiento que se hace estrictamente del contenido de la norma, no por extensión, no de manera figurativa, ni mucho menos por analogía, sino del propio contenido de la norma se saca el razonamiento. Homicidio intencional, quien cause la muerte de otro con intención, será castigado con pena de 12 a 18 años. ¿Hay algo que interpretar allí? No. Quien saque del territorio nacional bienes, quien extraiga o quien introduzca bienes sin el procedimiento adecuado en aduana se considera contrabando. ¿Hay alguna forma de interpretación allí? No, ¿cierto? Son causales de divorcio, las establecidas en el artículo 185 del Código Civil, el adulterio, por ejemplo. ¿Habrá que interpretar algo allí? No. El problema es cómo probar el adulterio. ¿Sí? Porque la jurisprudencia dice que en el caso del adulterio casi que tiene que sorprenderlo en flagrancia allí, en el acto de, de infidelidad para que pueda configurarse. Pero si hay un niño extramatrimonial que haya tenido, pues allí puede configurarse también el adulterio. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿De acuerdo? Este tipo de interpretación. Ahora, ¿qué sería una interpretación modificativa? Muy bien, fíjate, ese tipo de interpretación no es que sea otro punto de vista, sino del mismo contenido de la norma, usted expresa que de manera extensiva se va a aplicar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, fíjate, hay un delito que se llama uso de documento público falso. La norma no describe cuál es el documento. Tiene que ser, eso sí, tiene que ser público, pero no te describe allí cuál documento sea público. Cuando ustedes hablan de los documentos públicos, documentos de registro, documentos de notarías, por ejemplo, son documentos públicos. El certificado de registro de un vehículo es un documento público. La norma no lo especifica de esa manera. Pero si usted utiliza un certificado de registro de un vehículo que no esté registrado en sistema y usted lo hace propio, puede configurarse un uso documento público falso. Entonces, de manera extensiva, se puede aplicar y establecérsele a usted una sanción, aun cuando no lo especifique la norma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de interpretación que es la gramatical en un sentido lógico y en un sentido sistemático e histórico. ¿Cuál sería la interpretación del método gramatical, muchachos? Depende de lo que. Bien. Si usted debe hacer en el razonamiento que usted haga el contenido de la norma, debe interpretarlo única y exclusivamente de manera literal en cada palabra, en cada punto y en cada coma que se describe en ese artículo. No puede separarse de allí, no puede cambiarse de allí. Mira, el artículo 6 del Código Civil
¿Tienen el Código Civil, muchachos? No lo trajeron. Bueno, ustedes van a revisar en su casa el artículo 6 del Código Civil, María. El artículo 6 del Código Civil habla de las normas de orden público. No sé si en alguna oportunidad yo le expliqué a usted esto y les pregunto, para usted, ¿qué se consideran normas de orden público? Mientras usted me explica, usted va abriendo allí el Código Civil, Sol. ¿Qué serán normas de orden público conforme al artículo 6 del Código Civil? Abre el Tienen Código que Civil ver ahí. con la sociedad, ¿no? ¿Cómo? Tienen que ver con la sociedad, ¿no? Ya, ya. ¿Cómo, María? Que tienen que ver con la sociedad. Todas las normas tienen que ver con la sociedad, María. Las normas son creadas para la sociedad. Ajá. ¿Qué crees tú que sea en orden público? Lea lo que son normas, el artículo 6. No busque ahí qué son normas de orden público, porque si usted busca, si ustedes buscan qué son normas de orden público, pues le va a decir aquellas que están dirigidas a regular el comportamiento en la sociedad, porque uno cree la idea que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Oye, el orden público, pues es el orden aquí en la calle, el orden en la avenida, las normas de tránsito, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Fíjate, déjelo así. No puede modificarse ni relajarse por convenios entre particulares. Esas son normas de orden público y las normas de orden público debe hacerse una interpretación literal, es decir, del estricto contenido de la norma. Un ejemplo de las normas de orden público, por ejemplo, la ley de registros y notarías. La ley de registros y notarías tiene, ustedes saben que en cada ciudad, muchachos, presten atención a esto. En cada ciudad, por ejemplo, funciona un registro principal. ¿Qué se protocoliza en el registro principal? Vamos a ir aprendiendo eso de ahorita. Le pregunto a ustedes, ¿qué se protocoliza en el registro principal? Un ejemplo de un acto, de cualquiera. El acta de matrimonio, por ejemplo. Ajá. El título, el título profesional de- debe registrarse, debe protocolizarse allí, en el registro principal, las actas de nacimiento. El registro civil, no, entonces usted me está hablando con el registro civil, que es otra cosa. No, lo que pasa es que el registro principal va a acumular todo lo que en los registros civiles de cada circunscripción se lleve, pero hay otro tipo de actos, por ejemplo, la postilla de los documentos se hace por el registro principal, pero principalmente, realmente cuando uno habla de registrar, la palabra correcta es protocolizar. Cuando usted le dice, mire, no, que hay que registrar esto, no, hay que ir a llevarlo a protocolizar. ¿Qué se lleva en el registro mercantil? No, más bien sería, pues sí, son contratos, pero que tienen que ver con empresas. La constitución de empresas, firmas personales, compañía anónima. En el registro inmobiliario o en el registro público, ¿qué se protocoliza allí? Inmuebles. Y en las notarías, vehículos, por ejemplo, la compra de los bienes muebles. Los vehículos son bienes muebles porque se pueden mover de un sitio a otro, mientras que en el registro público solamente son los bienes inmuebles. Les digo, cuando ustedes hablen de registro, ustedes allí es protocolizar. Cuando ustedes hablen en notaría de un documento notariado, ¿se han escuchado lo que es un documento notariado? ¿Va? Bueno, la palabra correcta es un documento autenticado, porque el notario da fe y autentica. Con la nota que él coloca allí, él dice, mire, sí, para acá vino la señorita Sol y vino la señorita Wilmary y firmaron este documento. Esa nota de autenticación, por eso es que ese tipo de documentos se llama documentos auténticos o documentos autenticados. Entonces, esas normas que yo le acabo de hacer referencia ahorita del artículo 6 de Código Civil que habla sobre las normas de orden público que no pueden modificarse ni relajarse por convenios entre particulares, tienen una interpretación literal o gramatical. Usted no puede cambiar el contenido de esas normas, ¿cierto? Bueno, claro, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Un método lógico. Evidentemente, las normas, cuando son creadas, el legislador les decía hace un momento, no le especifica a usted cuál caso en particular es. No, es al intérprete, a través del método lógico, acoplar esa situación al dispositivo legal. Por ejemplo,
y discúlpenme si hablo mucho sobre este tema de derecho penal. Cuando yo les decía ahorita en la clasificación de los delitos, yo no quiero que aprendan eso ahorita, pero para darle un ejemplo de la interpretación lógica o el método lógico, que sí es lo que yo quiero que aprendan. Hay varios tipos de homicidio. Les dije, homicidio intencional, homicidio calificado, homicidio preterintencional, homicidio concausal. Vamos a hablar de tres. El homicidio intencional. Yo agarro y le disparé a usted, es un homicidio intencional. Pero puede haber un homicidio preterintencional. Resulta ser que usted y yo estamos peleando, le dio un golpe y usted se cae, ¡pum!, obtuvo fractura de cráneo. No fue mi golpe lo que le causó la muerte, fue lo que ocurrió con ocasión a ese golpe, que usted se cayó y se fracturó el cráneo. Entonces se llama homicidio preterintencional, que va más allá de la intención mía. Y hay uno que se llama concausal. Concausal hace referencia a patologías que tenga la víctima. Por ejemplo, hay una enfermedad que impide la cicatrización de las heridas. Si yo le causo a usted una herida en una pierna, pero su contextura, su biología no permite cerrar esa herida, curarse con normalidad y produce un sangrado que no sea normal, pues se va a morir. Pero mi intención no fue causarle la muerte, fue por una causa preexistente en su organismo que una causa preexistente, se llama concausal. O sea, la causa mía más la que usted ya tenía, pues se desencadenó la muerte. Entonces, en este método lógico, el intérprete de la norma debe adecuar de manera lógica, usando el razonamiento, en qué tipo o en qué artículo debe acomodar ese hecho que se le presenta. Entonces debe aplicar el razonamiento, las máximas de experiencia, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí. Las pruebas es lo que nos va a decir a nosotros qué ocurrió, ¿sí me entiendes? Pero ¿cuál norma aplicar? Bueno, a través de la prueba, a través del razonamiento, a través de la máxima experiencia y a través de la lógica.